Creo que es el segundo simposio que trata sobre temas más bien contemporáneos. Y específicamente sobre literatura, porque bueno, los otros tenían otras dispersiones. Aunque lo de ustedes también estoy leyendo. Entonces, el simposio es sobre ciudades, territorios y periferias en la narrativa contemporánea latinoamericana, y los investigadores son Marina Ríos, Maximiliano Linares y Simón Henao es el comentador. Marina es de este instituto, del ILH, Simón también, pero además pertenece al IDIX junto con Maximiliano. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, entonces empiezo yo. Bueno, buenas tardes, gracias por la presencia y también a Marina y Marcos por la convocatoria. El título del trabajo en este caso es Puesta en escena, ejecuciones y ready-made, cuerpos y territorios en narraciones latinoamericanas contemporáneas. Cuando me convocaron a Marcos y Marina a la charla, al simposio, enseguida me interesó el tema, esta idea de los territorios, las ciudades, las periferias, todas estas categorías así juntas y mezcladas al principio, porque cuando yo hacía mi investigación doctoral era un tema que aparecía en el corpus que trabajaba de manera importante, aunque no había sido el eje central de mi trabajo, ¿no? Entonces me pareció interesante y como un desafío poder pensar estas dos cuestiones. El eje de mi trabajo había sido literatura y arte, y entonces pensar en territorios y ciudades. En principio seleccioné estas dos categorías con conceptualizaciones muy preliminares, pero territorios y ciudades de acuerdo a las diferentes narrativas, porque algunas convocan más hacia un lado y otras más hacia el otro. Y me parecía interesante que la suma de estos dos ejes, digamos, podía contribuir a pensar modos de representación de las narrativas que buscan mostrar formas heterogéneas de corporización. Las figuras del arte que yo trabajo en esta relación de literatura y arte, pero digo estos dos conceptos previos que tomo para que se entienda el análisis. Bueno, son la de puesta en escena y ready-made, como verán son conceptos que vienen del ámbito del arte, pero también fueron conceptualizados pensando en las narrativas que trabajo, y vienen de la literatura. La idea de puesta en escena es una categoría que el TIT trabaja bastante, y la de ready-made es una categoría que César Aira también elabora. La puesta en escena en este caso es entendida desde su desplazamiento a la escritura, por supuesto, siempre pensando en las escrituras, como la disposición de un espacio escenario, y acá va a aparecer la idea de espacio también y de escenario, en el que los personajes ejecutan determinadas acciones, ¿no? Que pueden ser de orden cultural, ritual y teatral, a partir de una voz enunciativa particular. En este caso, por ahí no voy a andar tanto en la cuestión de la construcción enunciativa, pero va a ser muy importante también para pensar la cuestión del espacio y los territorios, y también estas figuras del arte, la construcción de cómo se da la enunciación en cada caso. Y la idea del ready-made, obviamente, es una categoría muy compleja en el ámbito de arte. La historia de arte propia fue elaborando diferentes conceptos e ideas de esta categoría artística o imagen-concepto proveniente de Duchamp en principio, pero en el caso que la trabajo acá está muy inspirada en ciertas conceptualizaciones que César Aira hace tanto en sus ensayos como se puede también ver en su propia narrativa. Entonces la idea acá es pensar el ready-made como una alusión o presencia que siempre está latente en pequeños detalles, ¿no? Que puede ser un personaje, un objeto, un motivo, también puede ser una secuencia textual o una escena enunciativa. Y que obviamente convoca en esta definición que Aira da en su ensayo sobre lo contemporáneo de la idea de un puente de plata, ¿no? Que la literatura es un puente de plata entre lo hecho y no hecho, ¿no? Bueno, las narrativas de las que voy a conversar ahora son Romance de la Negra Rubia, de Gabriela Cabezón Cámara, Un personaje en apariencia moderno, que es una de las autobiografías del Gran Vidrio, de Mario Bellatín, Impuesto a la carne, de Diamel Altit, y La Villa, de César Aira. En el caso del Gran Vidrio elegí solo esta, porque me parecía interesante la cuestión que plantea ahí con el tema del territorio, pero ese mismo hilo conductor que voy a desarrollar se da en las 3 autobiografías, pero obviamente para no ser tan extensa.
En el caso de Romance de la Negra Rubia, lo que ocurre aquí, y solamente por ahí es la novela que más tengo que hablar del argumento porque es una novela de exceso que pasan muchas cosas, entonces a veces para analizar hace falta comentar, pero voy a tratar de no irme tanto de tema. Gaby, que es la narradora y protagonista de la novela, para impedir un desalojo de un predio que habita junto con otros artistas, decide prenderse fuego. Obviamente la novela es muy de exceso y tiene mucho sesgo humorístico, entonces este personaje estaba drogado y no sabía lo que hacía, ¿no? Es un sacrificio fundante, pero un poco irónico, y a ella le llama eso, ¿no? Sacrificio fundante, día del estallido. Pero a partir de allí, a partir de este cuerpo que se quema, ella sobrevive, de manera sospechosamente verosímil, sobrevive después de meses, de un año de internación, y justamente su sobrevivencia lo que le da la posibilidad de convertirse, primero de sufrir un rito de paso, ¿no? Un rito de paso se entiende que tiene que ver con esta cuestión de una instancia de transición en donde va pasando de un lado al otro. Categorías que los antropólogos Van Gennep y Turner trabajan y que hablan de un estado de liminalidad, ¿no? Un cuerpo que es liminal, es un cuerpo que está carbonizado y que justamente lo que hace es, a partir de ahí, empezar a vivir diferentes tránsitos. Después uno puede llegar a la conclusión de que estos ritos de paso, la novela los excede, ¿no? Justamente no son tan transitorios, sino que van a adquirir como cierto rasgo de permanencia, aunque nunca va a habitar este personaje en una sociedad estructurada. Entonces, este cuerpo liminal lo que hace es, a partir de este sacrificio fundante, va a constituirse en un devenir que va a invitar a la acción en vez de invitar a la desintegración. Y justamente Turner comenta algo interesante que tiene que ver con que en este estado de liminalidad, donde todavía no hay una sociedad estructurada, todavía permanecen lazos sociales y aparece lo que se llama un ámbito de vida en común o una comunitas. Entonces esta Gaby carbonizada lo que hace es convertirse en una líder social. ¿Para qué? Para tramitar, para gestionar viviendas y beneficios para todos. Hay como una cuestión del eje habitacional muy importante que aparece como de fondo, pero que es motor del relato, ¿no? Porque incluso estos ritos de pasaje se constituyen como casi un procedimiento en el propio hilo narrativo, ¿no? En la propia forma de la novela, no solamente como un tema. Entonces, negocia territorios y la ironía de la novela es que obviamente todo esto está contado desde una enunciación escénica particular, porque finalmente cuando ella termina este liderazgo, decide retirarse y escribe desde las islas del Tigre, ¿no? O sea, y cuenta la historia. Entonces ahí aparece como toda una cuestión que se podría pensar en vivir o escribir y escribir desde el retiro, ¿no? Como otra cuestión para pensar el territorio. Pero lo que me parecía interesante es que en la búsqueda por defender a los suyos y conseguir viviendas y territorio, Gaby territorializa su propio cuerpo, un cuerpo que atraviesa vivencias sociales, sexuales, subjetivas, ¿no? Digo sexuales porque ella se enamora de Elena, que es una persona que la ve en una obra de arte, porque justamente ella en su cuerpo se convierte en parte de una instalación. Entonces alguien la compra como obra de arte, también se convierte en fetiche artístico, podríamos decir, y en ese amor que viven, Elena, que es una blanca y extranjera, decide cederle su cuerpo al morir, porque sufre de cáncer. Como verán, es un gran delirio, pero digo, repongo el argumento porque en este caso es como un injerto inverosímil que propone la novela, ¿no? Para este cuerpo ardido, porque Gaby se cambia el rostro finalmente, se cambia esa piel ardida, una piel espaciada, diría en términos de Nancy, y se la sustituye por un rostro ajeno, un rostro que también es desterritorializado, si se quiere. Y lo que decía es que en esta extrema liminalidad de su cuerpo carbonizado surge un cuerpo capaz de resistir, de luchar y por supuesto de escribir esa lucha, que ya está escrita en su propio cuerpo como si fuera un dibujo.
¿no? Y quien también va a literaturizar su propio cuerpo es el personaje de un personaje en apariencia moderno, que es una de las autobiografías del libro de Velatin. En el caso de esta autobiografía, la narradora es un personaje que también es múltiple, porque es una niña marioneta, pero también es el escritor Mario Velatin, pero también es un muchacho de anteojos, pero también es una mitómana que se dice y se desdice todo el tiempo en la novela. Y si bien es una multiplicidad que se va fugando, si se quiere, el hilo conductor de esta niña marioneta persiste a lo largo de toda la autobiografía y es una niña marioneta que hace bailes o cabriolas artísticas, danzas folclóricas también menciona, para impedir un desalojo, ¿no? Para impedir el desalojo de donde habita su familia. Es interesante porque el Gran Vidrio, que es el nombre de la novela, ¿no? que da nombre a estas tres autobiografías, tiene como una cuestión ambigua, porque remite y no remite a la obra de Duchamp, llamada también El Gran Vidrio, pero también remite a lo que la contratapa dice en teoría, que es a unas famosas fiestas de cristal que suceden en el DF mexicano, en donde las familias fueron desalojadas y se organizan en brigadas como método de resistencia. Entonces, ahí también lo interesante es, por un lado, esta personalidad que se fuga y se revitaliza a partir de sus danzas, otra vez el eje habitacional aparece ahí, y por otro lado, una geolocalización desplazada y corrida de marco. Digo corrida de marco porque esta idea del DF aparece por fuera del libro, ¿no? Aparece en la contratapa, que es algo interesante porque Velatin, en muchas de sus novelas, no en todas, o de sus ficciones, mejor dicho, siempre hace una omisión espaciotemporal, decide no anclar, ¿no? En un lugar propio donde ocurren las ficciones, sacando algunas específicas como la Escuela del Dolor Humano de Sichuan, que ya tiene como en el nombre el lugar al que se supone que remite. Pero entonces en este caso se habla de un DF que vive tiempos de demolición, que vive tiempos de guerra y conflicto, todo el tiempo aparece esta cuestión, donde las familias son expulsadas y desalojadas. No aparece en primer plano, es como que está de fondo, como mencionado, ¿no? Al pasar, pero todo el tiempo sí, lo que aparece en primer plano es este personaje que intenta hacer estas danzas folclóricas. Hago una pequeña cita literaria para que lo conozcan. Recuerdo que el arrendador solían sentarlo en uno de los cojines principales, furioso, y yo comenzaba a mover mi cuerpo haciéndome pasar por una verdadera marioneta. Tras, 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 daba unos pasos hacia la izquierda. Tras, 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 daba otros hacia la derecha. Entonces, como conclusión de estos dos momentos, de las narrativas, que tienen que ver con ritos de pasaje, o sea, son ritos de pasaje por un lado que diseñan cuerpos liminales, y las bailes y contorsiones que traman cuerpos estrambóticos, bueno, algo que aparecía en la placa anterior y no lo mencioné, la idea de un cuerpo estrambótico, ¿no? Esta marioneta que baila, y elijo el término estrambótico porque es una categoría, es un concepto, no un concepto, sino que es una palabra que elige Mario Velatin para hablar del cuerpo estrambótico de la Manuela, personaje que lo seduce de la novela El lugar sin límites de José Donoso, ¿no? Entonces, insisto, ritos de pasaje que diseñan cuerpos liminales, bailes y contorsiones que traman cuerpos estrambóticos respectivamente, se figuran como ejecuciones que exhiben y fortalecen una condición anómala o marginal orientada en dos sentidos. Como motor de producción propio de la literatura en relación con el arte, recordemos que, como decía, siempre hay una escena enunciativa en donde estos narradores están escribiendo esa historia, o sea, es una escena que aparece figurada en la novela, la escena del escritor que está escribiendo esa historia, y como formas alternativas que se oponen a una pretensión homogeneizadora de producción de cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, estoy pensando en las categorías de Le Breton del concepto moderno del cuerpo, donde habla de un estallido del cuerpo en el mundo moderno, donde hay un cuidado por el cuerpo, etc. Y eso plantea una visión más unívoca del cuerpo. En cambio, me parece que estas ficciones lo que están tratando es de desarmar esa cuestión unívoca y presentar otros modos de corporización o cuerpos marginales, anómalos, etc. Como incluso trabajo, pero no quería como meterme en eso ahora, con
ficciones que intentan una descripción del cuerpo en términos de Nancy, y digo intentan porque obviamente es difícil no significar el cuerpo, ¿no? Bien, en el caso de Impuesto a la Carne, estamos ahora para seguir con esta idea de la literatura y el arte en relación con los espacios y territorios. Ya aparece como desde otro lugar, no tanto como puesta en escena o ejecuciones, no ejecuciones que los personajes realizan como un modo de la puesta en escena, como comenté antes, sino ya esta idea del ready-made en términos de un libro ready-made, ¿no? Que es una categoría que Aira va a trabajar, la idea de hacer un libro de hecho de algo que ya está hecho desde antes, que tiene que ver con un relato, con una historia. Entonces, Impuesto a la Carne, de Amel Altit, trata de una madre y una hija que permanecen en un solo cuerpo y que son asediadas por el hospital, la nación o el territorio. Y digo el hospital, la nación o el territorio porque es la forma en la que la novela trabaja estos tres espacios, ¿no? Y a veces hace una variación o cambia el orden o agrega el país o saca uno de los términos y agrega el país. Una repetición que obviamente pretende, por un lado, trabajar la cuestión poética de la repetición y hay cierto uso de los espacios en blanco en la prosa, pero también la idea de, como habla de una gesta, la hija que narra, la idea de un juglar, ¿no? Que en la oralidad va armando su propio testimonio que lucha contra ese sistema inmunitario del hospital. Voy a leer una pequeña también cita, me parece, para que se entienda como el tono de la novela. Mi programa humano, dice la narradora, que es esta hija que contiene a su madre en el cuerpo, es apelar a un escrito sin pretensiones, escalofriantemente sencillo, a un simple diario local o a una memoria que no se termine de comprender del todo y que sin embargo nos permita hacer un milímetro de historia, una gesta encabezada por nosotras, unas mujeres solas en el mundo. Entonces, estos cuerpos van a aparecer también a través de las modalidades de la voz. Todo el tiempo son un diálogo que se trama, es una especie de monólogo, no es un monólogo, es un diálogo entre ellas dos, y donde las modalidades de la voz van a ser el murmullo, el grito, el susurro, el chillido, ¿no? Hay un uso ahí de la zoé de la voz, como esa parte animal, siguiendo también como unas conceptualizaciones de Dólar que hace sobre la voz, que aparecen para buscar como una reflexión o un intento de diferenciarse, ¿no? Dólar analiza a Josefina la cantora y habla sobre este chillido que puede ser un ready-made. Entonces, ¿para qué? Para componer una gesta escrita, ¿no? Es un poco una paradoja una gesta escrita, porque la idea de la gesta por ahí pretende más hacer oral, que se plasma en una segunda materialidad que tiene que ver con un corpus de textos, apuntes, crónicas, porque el texto todo el tiempo está refiriendo a esos papeles, esos textos, esos apuntes, que conforman el relato de estas mujeres, ¿no? Voz y escritura se figuran en un libro ya hecho, un libro ready-made, hecho de testimonios, relatos de estas mujeres consideradas sus pacientes como forma de contradiscurso opuesta al sistema inmunitario del hospital, el territorio o la nación. Algo que no destaqué acá, pero que también aparece es todo el tiempo en los diálogos aparecen escenas de películas o escenas teatrales o referencias a una cuestión más artística. Entonces, como si la madre, como si la hija inoculara como un discurso artístico frente a ese sistema hospitalario, y me parece un poco en contra de esto que Piglia hablaba del relato del Estado sobre la enfermedad, ¿no? Esta cuestión que el relato de la dictadura, de las dictaduras del Cono Sur utilizaban para decir hay que operar quirúrgicamente. Entonces, como contrapunto, me parece que el TIC trabaja con una idea de inocular una cuestión artística, que bueno, en este caso por ahí salté las referencias, frente a artística en este sentido, ¿no? En que hay todo el tiempo escenas de películas o analogías con la idea del teatro del grito, con la idea del film, el médico con la pastilla en la mano, y hay como escenas descritas de manera como muy a lo del TIT, entre el teatro y el cine, ¿no? Perdón, ¿dijiste inocular qué? Como un inocular para perspectiva artística. Inocular perspectiva artística, eso sería. Por último, en el caso de la villa, el ready-made en este caso se figura como una forma tema, ¿no? Como modo de visibilizar territorios marginales y cuerpos en conflicto. Pero obviamente
a lo Aira no es que es una cuestión realista, una representación realista para nada, ni directa, sino que lo que me parece interesante es tomar la forma de la villa, esto implica la disposición, cómo es el trazado de la ciudad y cómo es la descripción que hace, y también las lamparitas de colores, que si bien es como una parte, como una descripción, es parte constitutiva de cómo se figura esa villa en el caso de Aira, y obviamente esto da forma al relato y a la figuración. ¿Qué es lo que ocurre acá? Voy a leer algunas cositas chiquitas como para que se entienda. ¿Voy bien de tiempo? Sí. Parecía una iluminación de feria, una guirnalda con 10 foquitos, un racimo de media docena, o bien filas, este es el narrador, ¿no? O bien filas de A1, de A2, o de A3, o 2 foquitos y un tercero arriba del triángulo. Maxi se empezó a dar cuenta de que la cantidad y disposición de los foquitos no se repetía. Cada detalle tenía su dibujo lumínico propio, lo que debía hacer las veces de nombre. Más fácil habría sido numerarlas, pero si la villa era realmente circular, como le parecía, entonces numerar las calles no habría tenido ninguna utilidad, ¿no? Entonces esta idea de las lamparitas están vinculadas a la invención y a la focalización del narrador hacia Maxi, pero también a su valor de uso, ¿no? Porque lo que pasa acá es que un código verbal está reemplazando, el código visual reemplaza al código verbal. Las calles no se nombran, pero hay una serie que se nombra frente a la cuestión visual del orden de las lamparitas. No solo esto, sino que esto va a ser parte de un enigma del relato, porque es la forma en la que logran engañar al inspector Cabezas para que no pueda descubrir el foco que busca, ¿no? Y en esta cuestión, dos fuerzas se enfrentan. Por un lado el personaje que mira y por otro el objeto mirado. En este caso las luces y la villa, porque ambos se desplazan. Maxi, quien puede ver de cerca o de lejos, y a partir de allí su perspectiva cambia. La villa que guarda su secreto en aquel código visual y permite convertir al barrio en una suerte de calecita puesta a funcionar, ¿no? Y acá es donde la cita famosa que es ¿qué había pasado? Cambiaron la configuración de las luces de todas las calles. Las dejaron en el mismo orden, pero desplazadas a 6 lugares. Pero entonces, ¿la villa podía girar? ¿Era posible? Quizás no había estado haciendo otra cosa desde épocas inmemoriales. Quizás su existencia se había consumado en una rotación sin fin. Bueno, es una frase muy a lo Aira también, pero de esa calecita surgen, como partes de esta maquinaria, formas del relato ligadas no solo a la invención, sino también a la relación entre imagen y texto. Porque a partir de la composición del espacio y los objetos y de la perspectiva de los personajes, se diseña un relato que constantemente está dibujando perspectivas o técnicas visuales. Entonces, hago una cita de Tropleyer. Por ejemplo, Cabezas se lanzó sobre la puerta. Piensen la escena de Cabezas en el medio de una lluvia, en la villa, buscando dónde está el conflicto, ¿no? Cabezas se lanzó sobre la puerta y la abrió de par en par por el impacto. Lo que había del otro lado era simplemente nada, no había habitación, era una fachada, detrás de la cual se abría un paisaje desolado, lleno de lluvia, con otras casillas, cercas y lejos, iluminadas por relámpagos, ¿no? Este efecto que es como una técnica de la pintura, ¿no? O esos pequeños guiños duchampianos que nos recuerdan a obras como La Cascada, porque todo el tiempo está diciendo, bueno, lo más curioso de las casillas era que mediante la ventana, qué es lo que se ve del otro lado, ¿no? Una luz más opaca respecto del contraste con el afuera. Entonces, estas técnicas lo que generan es cuerpos sinestéticos, porque obviamente acá aparece toda una cuestión que no quiero como detallar en la lectura, pero que tiene que ver con una dimensión no solo óptica, sino también áptica, porque estos cuerpos, esta disposición solamente puede suceder a partir de las perspectivas de los personajes, del narrador, de Cabezas y también de Maxi. Entonces aparece esta dimensión que es no solo óptica, sino también áptica, aparecen dimensiones, texturas, proporciones en la descripción. Bajo esta figura del ready-made hay cuerpos que accionan, ya sean a partir de la mirada o de la propia acción, ¿no? Bueno, hay muchas cuestiones de perspectiva, ¿no? Maxi habla es el gigante que en contraposición al hombrecito que sube a los carros, por ejemplo, para ayudarlos. Y también la cuestión áptica que aparece, por ejemplo, en Maxi duerme en un catre hecho a medida de gruesa lona elástica tendida sobre un bastidor de aluminio que se doblaba en cuatro bisagras hidráulicas, tenía 3 hileras de saca y pon, ¿no? Como esta cuestión de hablar de las dimensiones y las texturas. O
mientras cabezas como un obeso yacaré nadando contra la corriente, ¿no? En esto me refiero bajo esta dimensión cinestética, los cuerpos cobran protagonismo bajo la figura de ready-made, que móvil y envolvente ostentan cuerpos que accionan. Por lo tanto, la figura del ready-made expone un vínculo posible, la invisibilidad de lo marginal y popular de la villa se visibiliza a partir de una perspectiva ligada a lo artístico que se ofrece de modo errático. Ni las lamparitas de colores o la disposición de la villa son objetos de arte, sino de uso, aunque la mirada de Maxi ilumina aquellos aspectos que bien podrían, a pesar del propio aire del propio Duchamp, exhibirse en una galería de museo. O exactamente lo contrario, no portan mito biográfico del artista, pero sí portan un valor nuevo, un arte funcional por fuera del museo. Las artesanías de la villa de Venidas Artes son funcionales y no pueden más que ser usadas por cuerpos en acción. A través del trazado de la villa, de la disposición de las luces y aquellas técnicas visuales que narran los hechos, se puede leer una miniaturizada teoría de la representación, ¿no? En esta idea de aira de la miniatura. Por lo tanto, si la pregunta que no se dice, que no se pretende decir es ¿cómo se representa la Villa Miseria en Buenos Aires?, la respuesta es con un exceso de representación hasta su puesta en crisis. En la descripción de la villa se desborda esta idea del estereotipo y el exotismo que Contreras advierte para las novelas del ciclo pampeano. Las técnicas visuales ya hechas que polemizan con la idea de representación se vuelven en el plano de la escritura para desrepresentar la villa ahora convertida en calecita. Y para ir cerrando, entonces en estas últimas dos secciones del ready-made, una gesta escrita que conforma un libro ready-made hecho de la memoria de un país, la patria o el territorio, una villa artística cuya disposición figura un objeto ready-made no solo propone formas de corporalidad, como el cuerpo sinestético de Maxi o la madre órgano del impuesto a la carne, sino también producen una puesta en abismo para figurar el territorio, que en el caso de Aira se enfoca en la Villa Miseria porteña y en el caso del TIT en la nación o el país. En los cuatro casos, y desde un trabajo con las formas narrativos diversos, estas ficciones logran establecer un vínculo oblicuo con lo real, instalando temas vigentes en agenda, el territorio, la nación, la cuestión habitacional, las identidades, ya no desde la otredad, sino desde la configuración de disidencias, sexualidades y corporalidades alternativas. En relación con esta cuestión, Esperanza se detiene en la presencia del arte y la literatura en el contexto global. Señala que todavía existe una presencia subsidiaria asociada a la cuestión identitaria, el exotismo, la otredad, cuando en verdad hay numerosas producciones que trabajan por fuera de estos temas y modos de producción. En efecto, es posible anotar, a partir de esta relación entre literatura y arte, en relación al territorio o los espacios, formalizadas en las ejecuciones y el ready-made, que estas ficciones abren horizontes que se alejan de estas otras preocupaciones que Esperanza señala respecto de la literatura latinoamericana. Esto no significa que no se interesan por la cuestión del otro, de la identidad, sino que lo hacen por medio de otras vías de indagación que permiten visibilizar ritos de paso y cuerpos liminales, tematizar sobre arte y literatura como una fuente de escritura, modos de escenificar cuestiones sociales como la cuestión habitacional, la vida del artista y sus procesos creativos, de la que Aira es epítome. Son escritores que trabajan a partir de las formas que encuentran para establecer vínculos oblicuos con lo social, temas territoriales, nacionales y o internacionales, modos de explorar la construcción de subjetividades y que encuentran en el arte modos particular para narrarlos. En esta oportunidad, grandes ciudades atravesadas por una problemática sobre la cuestión habitacional, como se construyen los textos de Cabezón Cámara y Velatín, o territorios cooptados por un poder local, como en el caso de la novela del TIT, para referirse al Chile neoliberal, o territorios que se diseñan en el margen de la ciudad, como el caso de la Villa de Aira, son visibilizados en la escritura a partir de una perspectiva artística. En suma, estas narrativas exhiben problemas actuales, globales, latinoamericanas, al tiempo que realizan un trabajo sobre las formas para reafirmar el carácter artístico de la literatura que, más allá de sus expansiones hacia otros terrenos, insiste en seguir desafiando nociones de representación a partir de la propia palabra escrita. Fin. Conversamos entonces. Perfecto. Bueno. Respecto del tiempo, tranquilo, porque
Está bien. Ah, ok. Perfecto. Yo pensé que Bárbaro. me había... Estaba por pedir, Sí. Yo estaba por avisarle a Simón que me avise, pero Y no yo sabía más o menos. Estaba bien, bueno, no quería pasar. Bueno, gracias. Gracias por escuchar, por estar. Gracias a Vanina y a Marcos por la invitación, realmente. A extensivo a Pablo también como coordinador que también estuvo en el intercambio de mails. Y muchísimas gracias a Simón que se tomó el trabajo de leernos y comentarnos a esta altura del año que tanto laburo tenemos, ¿no? Por todos lados. Y bueno, un gusto compartir con Marina. Bueno, gracias, en serio. Básicamente yo voy a ceñirme un poquito más hablé con Simón un poco antes, a leer porque diverjo mucho y empiezo como que no, con los tiempos también pensé que teníamos que estar bastante acotados, entonces simplemente introduzco una cuestión que tiene que ver a partir de mi tesis doctoral, la cual fue el realismo en la construcción narrativa de Juan Carlos Onetti, modelo para armar y desarmar, desde sus textos tempranos a la saga de Santa María 1933-1950, a la luz del epistolario Onetti-Pairó. Siempre las tesis largas hay que leerlas para ser justo. El punto en el que quería compartir es el siguiente. A partir de ahí y de las diferentes modelos de armado y desarmado del realismo en Onetti, propuse investigaciones postdoctorales, primero tomando cierta zona de la obra de Saer y del uruguayo Amir Ahmed, una continuación de ciudades inventadas posonetianas. Y luego ya en la investigación actual, que tiene por título La lección de las ciudades inventadas, la lección Onetti de las ciudades inventadas en la narrativa de Juan Villoro, digamos, precisamente pongo en práctica no solamente ciertas cuestiones que Villoro lee en Onetti, que de eso por supuesto voy a hablar, sino también el tamizado del primer armado, diríamos, y desarmado respecto del realismo de Onetti, precisamente a través, y por eso mencioné el título de la tesis, del epistolario Onetti-Pairó, ese conjunto de historia de Julio Pairó, ¿no?, que tiene acá en el segundo piso, está presente en el Instituto de Arte, el conjunto de 67 cartas que se conservan, que Onetti le envió a Pairó. No se conserva la correspondencia por obvias razones. Onetti no guardaba absolutamente nada en ese momento, en ese periodo. Estamos hablando del 37 al 55. Luego su última mujer, la cuarta, y finalmente su viuda, sí conservó determinadas cosas. El punto es que en la tesis también se lee a través de ese epistolario lo que podríamos llamar la educación estética de un joven escritor, de ese joven Onetti desde el 30 y pico. Es decir, cómo Onetti, voy a sintetizar para pasar a la lectura, no solamente toma de la literatura, por supuesto, y de muchísimos escritores, ciertas lecciones de la vanguardia, llamémosle, estamos hablando de la memoria histórica, de la vanguardia del modernismo europeo, por supuesto, para su escritura, sino también de la pintura y puntualmente de la lectura de críticas de pintura, que es precisamente sobre lo que conversa mucho, entre otras cosas, porque también son amigos, con Julio Pairó, que como crítico historiador de arte permanentemente le remite no solo zonas de la pintura sobre la que conversan, sino comentan sobre crítica de arte. A través de eso, y ya pasados los años, esto fue en su momento cerrada la tesis en 2012, luego otra investigación postdoctoral, y hace 2 años y medio comenzó puntualmente esta, de cual voy a hablar ahora, a partir de la introducción de la lección Onetti, y luego pasar puntualmente a 2 líneas centrales en la construcción de ciudad por parte de Villoro. Análisis de materia dispuesta, la novela de 1996, y por otro lado un registro metacrítico de Onetti según Villoro. Bien. Sobre los antecedentes de la lección Onetti sobre ciudades inventadas y materia dispuesta. Comienzo con un epígrafe de Jean-Luc Nancy, ya tenemos algo en común, cada uno a su forma, que dice: la ciudad es una realidad que no basta que se pliegue sobre sí misma para dejar que se verifiquen sus condiciones de constitución. Se forma más bien como un proyecto o como una indicación de naturaleza infinita y en todo caso indefinida. Apuesta inicial. Cabría señalar que la lección Onetti, de índole constructivista, acerca de la dimensión de ciudad en el contexto de la narrativa latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas ya consumadas que lleva el siglo XXI, no se agota en el mero inventario de las características que aquella va adquiriendo en el proceso de construcción de ciudades, la ciudad inventada, no la ciudad inventariada. Más bien se halla constelada para consumarse a sí misma por una serie de cuestiones teóricas imprescindibles a la hora de abordar su problematicidad.
Dos aspectos teóricos fundamentales están en juego en la constitución de la ciudad inventada. Por un lado, la crisis de los modos de representación realista, por lo general a través de procedimientos de desrealización de lo real y todas sus combinaciones, que podríamos condensar en el arco siguiente, de la desrealización de lo real a lo hiperreal. De este modo, las fronteras difuminadas entre la ficción y la realidad tienden a sostener por momentos el efecto de lo real, del realismo, como imperio del referente, y por otros remite al juego autorreferencial que, según nuestra lectura, remite tanto al barroco como a la vanguardia, que es uno de los constructos principales de la poética de Onetti para nuestra tesis doctoral. Por otro lado, la indagación constante en el mundo imaginario recorre tres movimientos significativos: como construcción de utopías, como compensación de la dimensión siempre deceptiva de lo real y como evasión de lo real o sus sucedáneos, refugio, rechazo, denegación, ilusión. Todo lo cual nos lleva a plantear la categoría de imaginario al principio en dos niveles. Del lado de la literatura, mediante los procedimientos legados por la modernidad, flujo de la conciencia, monólogo interior, puntos de vista, justaposición de planos, montaje, simultaneidad de voces, polifonía. Y del lado de la poética o filosofía, mediante las concepciones de la narrativa, del arte de narrar, que cada narrador elabora dentro o fuera de su propia obra. La noción de saga narrativa de personajes transmigrantes, de resabios o vestigios de la historia, el valor de la poesía como una visión capaz de condensar el mundo y no simplificarlo. Estas dos instancias de análisis conforman el núcleo duro de la ficción onetiana de la invención de ciudades, estéticas realistas puestas bajo la premisa de su reformulación de base y dominancia de lo imaginario, y representan al mismo tiempo los planos de sentidos que vuelven a aparecer en todas las ficciones que inventan ciudades en la narrativa latinoamericana posonetiana. En el prólogo a la reedición de su libro Onetti y los procesos de construcción del relato, la reedición es de 2009 del libro original del 77, Ludmer habla de la era Onetti, que comprende, cito, más o menos entre los años 1930 y 1980, fin de cita. Periodiza, y define a esta como una narrativa latinoamericana de fundación cuyas características residen en, por un lado, literatura urbana cosmopolita, separada de la política, experimental. Aquí el experimento más radical es la apuesta a la autorreferencialidad que confiesa dos tradiciones, como decíamos, el barroco y la vanguardia. Además, anotamos que por medio del autorreferencial se concibe la literatura como pura ficción, puro cuento, pura mentira. Todo el valor intrínseco que eso tiene a Onetti. Tales atributos definieron a Onetti, según Ludmer, como un narrador moderno, y su modernidad reside en la dimensión constructivista de sus ficciones. Hay un armado, un montaje y un desmontaje, como si la alegoría del astillero, la novela de 1960, estuviera ya en el comienzo de la obra. Allí donde empezar a escribir es, más que componer, reparar lo descompuesto, volverlo relato, hacer de la descomposición una de las fases cruciales de la construcción narrativa. Onetti juega con los niveles de composición y descomposición del relato, y de esta manera resuenan todos los sentidos posibles. Astilleros, desarmaderos, talleres, cementerios dan cuenta de la composición, compositio a nivel formal, y alegoría de la creación y nacimiento. Y la descomposición, como desmontaje de la compositio, instancia al mismo tiempo de la putrefacción de la materia, y allí están las naturalezas muertas que cobran sus relatos. Vamos a dividir el ejemplo, pero que tenemos más de uno en ese sentido. Este ejemplo, dividido, pretende dimensionar en la narrativa de Onetti los múltiples sentidos que su constructivismo adquiere. Ya comprobamos que no se circunscribe exclusivamente a los aspectos formales, como muy bien fue señalado por Ludmer en su libro de 1977, que supo ver en Onetti un antes y un después en la narrativa latinoamericana, adjudicándole un sitio fundamental a la hora de las reformulaciones ficcionales post-vanguardias. Un lugar paradigmático pionero en establecer una línea de quiebre en la medida en que representa una conquista irreversible por sobre la moderna territorialidad del imaginario, como una instancia ya implícita, de alguna manera, en el fondo de recursos del modernismo narrativo, tras su avanzada experimental relativa al trabajo arduo y profundo en las excavaciones de la interioridad psicológica del sujeto contemporáneo. Henry James, Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, John Dos Passos, Marcel Proust, Ferdinand Céline, Aldous Huxley, entre otros, son los narradores que tuvieron una precisa incidencia. Ay, sí, gracias, porque disculpen, tiendo por una cuestión de tiempo. Vamos a hacerlo más despacio. Muchas gracias por la indicación. Esa cosa de que uno no llega nunca, ¿no? Disculpen. No voy a repetir, esta playa de narradores de los que hablábamos, básicamente del modernismo europeo, decía, se volverá imprescindible en el curso de este proyecto, precisamente, y acá voy ingresando a la cuestión de la que quería hablar, la lección Onetti de las ciudades inventadas en la narrativa de Juan Villoro,
discernir en qué consistieron concretamente tales resonancias y cómo se trasladan a la obra narrativa de Villoro. Sistematización teórica y ejemplificación a través de materia dispuesta. Incorporamos a nuestro marco teórico-metodológico la noción de ciudad incivil, de Jean-Luc Nancy, quien lo trabaja en su libro La ciudad a lo lejos, de 2013, porque nos parece sumamente relevante en relación a este proyecto mencionado, que enfatiza la invención de ciudades. El filósofo francés plantea que la ciudad se deslocaliza porque pierde paulatinamente su importancia y desdibuja sus límites, sobre todo por el crecimiento desmedido que la vuelve una extensión inconmensurable. Es como si las ciudades perdieran sus límites, su función. Nancy escribe: es la localidad de las ciudades la que se deja reemplazar por una extensión rápidamente imposible de delimitar. Se habla de conurbación o megalópolis. Esto equivale a decir que ya no se sabe qué es una ciudad. Es una cita directa de Nancy. De esta manera, la ciudad incivil es la estructura de una ciudad que se opone a civilización en la medida en que se trata, en la actualidad, de ciudades que se alejan, ciudades que se sitúan a lo lejos. Nosotros trabajamos teóricamente esta lejanía, este aura de distanciación que las ciudades actuales parecen encarnar. La teoría de Jean-Luc Nancy se basa en la sociología decimonónica de Ferdinand Tony, quien diferencia entre el concepto de comunidad y el de sociedad. El primero es un ámbito rural, de lazos conservadores, de una cultura de la solidaridad, y el segundo es un ámbito urbano, de ideología liberal y sobre todo una cultura de la individualidad, el egoísmo. Lo que esta noción de Nancy estaría negando es la idea de civilización. La ciudad incivil es una ciudad que ya no puede sentirse parte de una civilización, aunque tampoco es una vuelta a la barbarie ni al salvajismo. En el contexto de América Latina será necesario detenerse en esta articulación de la teoría, ya que hay mucho que decir al respecto. Más bien lo que emerge en la idea de incivilidad es la idea de que la ciudad se propaga y prolifera, se extiende y pierde su fisonomía, se vuelve lejana, está lejos en la cercanía y cerca en su lejanía. En síntesis, nosotros habíamos trabajado la invención de ciudades desde la coordenada de la temporalidad, una autonomía literaria que se desrealizaba, como una disolución computada desde el orden de Cronos, y ahora la teoría de Nancy nos propone más que nada una deslocalización, juega más con la categoría del espacio, el locus, el cual hemos tenido en cuenta, pero siempre como emplazamiento o desplazamiento, pero nunca como deslocalización. Materia dispuesta, pasando puntualmente ya a la textura de Villoro. Esta novela de Villoro, publicada en 1996, consta de 7 capítulos donde se narra la infancia, adolescencia y primera adultez, por así llamarle, de Mauricio Guardiola, quien nace en la capital mexicana con el sismo de 1957 y de quien conocemos su historia hasta el gran terremoto de 1985, es decir, durante 28 años. Catalogada por la crítica y referenciada por su propio autor como una novela de formación o de aprendizaje, la historia de este niño adolescente joven se desarrolla en 7 capítulos que procedimentalmente conforman 2 núcleos. Los primeros 3 narrados en primera persona y los últimos 3 por una tercera persona que se sostendrá hasta el final. Ambos hemistiquios se encuentran conectados por el capítulo central, narrado de manera pendular entre ambas modalidades que de alguna manera repone el pasaje de la voz infantil hacia la juvenil, con sus consecuentes altisonancias y vericuetos, impostaciones y falsetes. Es muy gráfico en este sentido, como diríamos esto que denominamos el hemistiquio, en el sentido que el capítulo central, el que tiene 3 anteriores y 3 posteriores, está fluctuando permanentemente en una primera persona de ese niño Mauricio que pasa a una tercera persona para narrar lo que el Mauricio ya joven, adolescente, que se está convirtiendo casi en adulto, en un joven adulto, empieza, diríamos, a desdoblarse y a verse de otra manera. Y hay, por supuesto, una maestría en la técnica narrativa para que eso pueda literalmente ser narrado y al mismo tiempo haga mella y efecto sobre la lectura. En concreto, el narrador Mauricio Guardiola nos cuenta sobre el principio del relato, cito a Villoro: vivíamos en las afueras de la ciudad, donde el anillo periférico traicionaba su nombre y moría en un campo de pastos amarillos. La colonia se llamaba como la última parada del tranvía, Terminal Progreso. Los canales de Xochimilco quedaban cerca, pero la zona carecía de encanto rural. Vivir en las afueras equivalía a crecer contra la naturaleza. Aquel paraje era un híbrido sin gloria. La ciudad sitiaba al campo sin derrotarlo y llegaba a nosotros en forma precaria. En los riachuelos, los celofanes de golosinas devoradas desde hace varios meses flotaban junto a los lirios.
Hubiera sido mejor un campo intacto, la roca, la víbora y el fresco ajolote. Estábamos de parte de la urbe, pero sufríamos su lentitud. Éramos el borde nunca rebasado, el lote sin nadie, donde las tuzas construían sus túneles nocturnos. Lo único cierto es que estábamos lejos, muy lejos de las ciudades verdaderas. Fin de cita de una zona inicial del primer capítulo de la novela. Mauricio, como sus amigos, tienden hacia la ciudad. Como meta, como escape de ese entrelugar, de ese terreno incierto que representado en el lugar y en el tiempo, niños adolescentes al fin y al cabo, que atraviesan ese lugar y ese tiempo que atraviesan, dan cuenta cabal de la indiferenciación de la que nos hablaba Nancy ya desde el primer epígrafe seleccionado. Resulta destacable la consecución del nombre del nuevo paraje, Terminal Progreso. Ya se ha destacado en Villoro el humor, Yanes García, la ironía, Vanek, diferentes críticos especialistas en Villoro, que por lo menos lo han visitado. Se destacó en Villoro el humor, el sarcasmo, como desestabilizadores de la certeza y de la afiliación con las tradiciones, algo central en la narrativa de Villoro. El plus ahora depende del sesgo que otorga el oxímoron, al redireccionar el sentido mediante la combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, tal como lo define la RAE. Decíamos, el oxímoron nutre la tensión vital entre los polos. ¿Cómo avanzará aquello que se encuentra inmóvil? ¿Cómo progresará aquello que se encuentra en estado terminal? Si para Nancy el barrio es la ciudad que quiere reconstituirse y replegarse en el interior de la ciudad, entonces, siguiendo al mismo autor, se produce un alejamiento de la ciudad en relación con la ciudad. Terminal Progreso no logra identificarse por sí mismo como locus. Habita hasta el final de la novela entre los impulsos renovadores y los coletazos del pasado y la tradición, hasta que de sus entrañas surjan, de hecho, los vestigios de otra época en esas piedras de obsidiana. En un momento donde hay literalmente una excavación para un emprendimiento urbanístico, por supuesto, aparecen restos arqueológicos en el DF mexicano y todo se detiene, y los negocios del padre de Mauricio, etc. Todo ese progreso que venía sobre esa última colonia periférica se detiene inmediatamente. Tal es la modalidad de Villoro. Así resulta que el relato de la historia no es tanto un relato del pasado como una historia mítica inventada para que encaje en la ficción dominante. Ahí estoy siguiendo a Gianfranco. Desde la noción de comunidad, asociada por supuesto a la configuración de nación con basamentos de índole rural que tienden en la urbanidad a esa asociación entre individuos que comparten intereses y modelos, es decir, a la conformación de sociedades, Tonis mencionado, Benedict Anderson por supuesto, en todo esto puede rastrearse en las configuraciones de las ciudades inventadas en algunos narradores latinoamericanos. Por eso lo que fuera ciudad de provincias en la saga onetiana de Santa María, un Oneti montevideano con la singularidad, la rareza en conceptos de Ángel Rama, implícita en una obra uruguaya, a su vez rioplatense y sin dudas de importancia capital para toda la narrativa en lengua española, esa particularidad de la ciudad de provincias fluye ahora hacia la megalópolis de la Ciudad de México, la conurbación sin fin de esa ciudad conjetural, tal como la denomina el mismo Villoro, a partir de la imposibilidad real de recorrerla por entero. Sociedades que se asinan en las llamadas urbes posmodernas, García Canclini, o hiperespacios modernos, Jameson. Por eso la apropiación de los conceptos de Nancy de esta ciudad a lo lejos, construida por el narrador mexicano, que nos produce una sensación muy bien definida por las propias palabras de Villoro. Esta ciudad a lo lejos que nos produce el inquietante, díscolo y fascinante vértigo horizontal. Ahora continúo con la segunda zona que quería recorrer, esta alusión al vértigo horizontal que queda textualizada en la aparición durante este año 2019 del último de los libros de Villoro, del vértigo horizontal, una ciudad llamada México, precisamente, que es lo que estoy releyendo y trabajando actualmente, sienta las bases de ciertas cuestiones de cómo Villoro, a través de la recopilación, reescritura y nuevas escrituras crónicas y ensayísticas que están en este libro, tiene en ese sentido la doble pulsión, tematiza el tema de la Ciudad de México, por supuesto, pero a través de eso podemos leer cómo está conceptualizando la ciudad en sí. Para eso y para llegar luego tal vez a comentar algo, si no del tiempo, o si no en los comentarios, tal como lo pensé para agregar cuestiones que estoy trabajando en ese sentido en el vértigo horizontal,
Primero quería dar cuenta de la segunda de las cuestiones que anuncié, que tiene que ver con el registro metacrítico de Onetti según Villoro. ¿Cómo venimos bien? Acá sí, ¿no? Sí, el texto que también es extenso, yo ya decidí elidir algunas cuestiones de ejemplo, así que no me va a tomar las 6 páginas que restan, tranquilo con eso, y voy a ir más despacio, me comprometo. De la veintena larga de volúmenes firmados por Villoro, que en sus múltiples registros, novelista, cuentista y claro está como cronista contemporáneo, además podemos adicionarle sin riesgo de agotamiento el registro como autor infanto-juvenil, como dramaturgo, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Entre esa veintena larga, 3 libros constelan de modo velado y declarado el sistema de lecturas, influencias, aproximaciones, decodificaciones con respecto a la literatura latinoamericana en particular, a la literatura occidental y a las corrientes estético-artísticas en general. Nos referimos a los libros Efectos Personales del año 2000, de eso se trata, Ensayos Literarios del 2007, y el más reciente de estos 3, La Utilidad del Deseo del 2017. En la triada de libros de ensayos literarios de Villoro se repite de modo insistente y siempre diferenciado, según los respectivos índices generales, solo un nombre propio, Juan Carlos Onetti. Ya inmersos en los índices onomásticos que acompañan a cada edición, comprobamos cómo Onetti es mencionado en 3 oportunidades en 2000, en 5 ocasiones dispersas y con un apartado propio de 20 páginas que ni más ni menos cierra volumen en el 2007, y finalmente relevamos 18 menciones en 2017, coprotagonizando con Puig y Cortázar un segmento incluido en uno de los apartados principales. De esta manera proponemos Juan Villoro lee 3 veces a Juan Carlos Onetti. Ensayar, leer en compañía, de eso se trata, precisamente haciendo juego con uno de los títulos de volumen. Para esta zona seleccioné otro epígrafe del mismo Villoro de Efectos Personales. Su interlocutor natural, al menos el que más le preocupa, es el académico que ha dejado de leer novelas y transita por un reino de sombras donde solo se escriben críticas sobre críticas. Un sistema o modo de lectura de los libros como objetos físicos conlleva necesariamente una reflexión y acaso teorización sobre disposiciones físicas, proxémicas y disquisiciones ambientales relativas a la iluminación y la sonoridad, entre otras tantas aproximaciones al objeto libro. Ese objeto que se palpa, se sostiene, se apoya, se abre, se voltea, es plausible de ser abordado desde disímiles cuando no contradictorios contactos. Si algunos hemos practicado o al menos intentado una lectura descondicionada, es decir, un ingreso de pleno al texto sin más nociones que el título que lo preanuncia y acaso el nombre del autor correspondiente, la lectura descondicionada es una práctica difícil que posee mayor porcentaje de éxito en autores, claro, ignotos por el lector, a veces en otras lenguas, lo que refuerza el extrañamiento. Autores de quienes no conocemos ni la época de producción, de vida y o muerte, ni las corrientes estéticas a las que escribieron o fueron ascriptos por los estudios preliminares, y aún menos los rasgos fisonómicos que nos delatan las solapas, y de ningún modo nos permitimos el avistaje introductorio del marco de la sinopsis de la contratapa, que no es menor pensando en lo que decías sobre Velatín, pero después volveremos. Decíamos, si algunas veces hemos intentado la lectura que llamamos descondicionada, otras vueltas como esta, como la de hoy, hemos decidido la exégesis, el desglose de algunos de los paratextos como sistema de lectura, donde se plantea un posicionamiento. Seleccionamos entonces, arbitrariamente, claro, 3 paratextos, prólogo, índice general e índice onomástico, para relevarlos en los 3 libros de ensayística de Villoro. Será en los prólogos donde encontraremos cómo Villoro. Los 3 prólogos están escritos por el ensayista y esto se torna significativo, ya que suele ser territorio de intromisión de otras voces en el constructo editorial libro. Decíamos, encontraremos cómo Villoro despliega una teoría, no estrictamente un programa, nada más lejos del ensayo, o lo que podemos identificar como una teoría sobre el ensayo mismo que se pondrá en práctica de inmediato en cada uno de los escritos. Serán los índices generales donde constataremos a primera vista la presencia, ausencia, acumulación, repetición y distanciamiento de ciertos temas, problemas, intereses, gustos y aversiones del ensayista. En este segmento del índice general sopesaremos jerarquía, peso específico y relevancia de los componentes de cada volumen. Y será claro en la exactitud y eficacia de los índices onomásticos, donde convergerán o no los nombres propios para brindar cuerpo a las aproximaciones estéticas. El índice onomástico como relevo exhaustivo de la pregnancia particular que provoca un autor, un personaje, un lugar, una lectura en la generalidad del ensayista.
casi un modo de focalización en la panorámica de una poética. A partir de aquí viene un movimiento, llamémosle tripartito, por partida doble, es decir, una descripción exhaustiva de 3 paratextos, como decíamos, el prólogo, el índice general y el índice onomástico en los 3 libros de Villoro mencionados, que son los 3 libros, digamos, que en donde convergen todos sus ensayos literarios estéticos. Elidiré varias zonas, pero voy a hacer una introducción y por supuesto una parte sobre el final. Voy a hablar de efectos personales y de la utilidad del deseo, básicamente algunas de esas zonas. Respecto al prólogo, ya en Efectos Personales del año 2000. Primero de los volúmenes de ensayo, Efectos Personales, toma el riesgo de aclarar, no era por cierto una cuestión de que a principio todo era oscuridad, pero hasta allí, a esa altura de su producción narrativa, Villoro ya en los 80 empieza a producir sus libros de cuentos, luego también y simultáneamente sus crónicas, como ustedes, tal vez no lo saben, obviamente no tienen por qué saberlo, digamos, la novela que yo referí es del 96, es su segunda novela, El disparo de Aragón es la primera, y por supuesto cobra mucha más relevancia en la instancia a partir del Testigo en el 2003, el cual es muy reverenciada críticamente y se le otorga el premio Raldi, entre otras cuestiones. De todas formas, la relevancia de Villoro en el aspecto como cronista también data de todos esos años. Pero puntualmente lo que tiene que ver con ensayos, en el 2000 recién compila, diríamos, programáticamente y a pedido de las editoriales, por supuesto, ya su producción dispersa en ese sentido. Vuelvo a lo que leía. Bien, a esa altura de su producción narrativa podemos suponer al cuentista, novelista y cronista mexicano situado al resguardo de la intemperie de teorizaciones formales sobre el propio registro de escritura, y a partir de ahí declarar en qué parámetros se ubica al enunciador Villoro. Cito a Villoro en Efectos Personales. Al razonar sus pasiones, el ensayista suele sentir la tentación de ser objetivo. Los ensayos literarios se ocupan de voces ajenas, delegan las emociones y los méritos en el trabajo de los otros. Sin embargo, incluso los más renuentes a adoptar el tono autobiográfico delatan un temperamento. Como los efectos personales, entregan el retrato íntimo y accidental de sus autores. Fin de cita. Entre los pliegues de lo personal se advierte lo niño como resguardo de lo propio, porque en las intervenciones sobre voces ajenas, sobre esto se ensaya, afirma Villoro y coincidimos, decíamos, en las intervenciones sobre voces ajenas se postula una propia, razonada y no poco temperamental manera de decir. Lo que nos interesa es esa manera de decir en Villoro que insiste, 3 veces al menos, durante 17 años, no solo en los modos, en el cómo, sino en el qué o en el quién. Juan Carlos Onetti. A partir de ahí se analizan cuestiones del índice general, del índice onomástico, tanto en este volumen como en De eso se trata, del 2007. Y vamos a fluir hacia La utilidad del deseo, el libro del 2017, donde daremos cuenta de ciertas cuestiones. Es el libro donde, como mencionamos, más aparece Onetti y donde se concentra ya varios de los escritos que Villoro ha producido sobre la obra de Onetti, posterior también al centenario del nacimiento de Onetti, el 2009, donde él, para la colección de obras completas de Galaxia Gutenberg, él prologa el primero de los volúmenes, ni más ni menos que en 2005, un tiempo antes, pero ya con un proyecto pensado a partir del 2009. Proyecto editorial me refiero. Índice general de La utilidad del deseo. Onetti, Cortázar y Puig por correspondencia, pedir que el tiempo exista, es un ensayo que habita el apartado La orilla latinoamericana, hay otra europea, por supuesto, en el índice general de volumen, y conforma un ensayo de regular extensión, aproximadamente 30 páginas, entre los 16 ensayos que reúne el libro de 370 páginas. En este ensayo, buceando entre las 67 cartas que Onetti le envió al historiador y crítico de arte Julio Pairó entre 1937 y 1955, Villoro rastrea y focaliza zonas de escritura que sirven a su criterio como banco de pruebas de su narrativa, como campo de fuerza donde practica, cito, esa temeraria posibilidad, la que pregonaba Onetti, de escribir sin hacer literatura. El mexicano propone el espacio epistolar del uruguayo como un lapso que suspende las horas, que busca detener el tiempo. Dice Onetti: no tengo esperanzas cerca de la extensión de esta carta,
pero supongo que si puedo hacerla durar, nos vamos a divertir. Fin de cita. Dice Villoro: para Onetti, una buena carta depende de un desarrollo distraído, agradablemente divagatorio. Debe rechazar otro pretexto que la escritura misma. Decimos nosotros, ¿no es acaso el ensayo un devenir inacabado que a sabiendas, o no, divaga atento entre las lecturas que producen determinadas escrituras durante un tiempo o lapso, en última instancia indeterminado? ¿No es este acaso el movimiento escriturario de los ensayos de Villoro sobre, con, acerca de, alrededor de? Podríamos continuar arriesgando perífrasis propositivas. Decíamos, ¿no es este acaso el movimiento escriturario de los ensayos de Villoro sobre, con, acerca de, alrededor de Onetti durante 12 o 17 años? El último de los apartados que incluíamos en el análisis tiene que ver con el índice onomástico. Como describimos en el resumen o acápite de este texto, este índice onomástico es el que mayor número de referencias incluye, 18, y por cuestiones de forma, no solo de espacio-tiempo, no explicitaremos una por una en este momento. Baste mencionar su aparición entremezclada casi en todos los segmentos en que está dividido el volumen, siempre asociado a rasgos inteligentes y pasionales de diferentes escritores y registros de escritura. Palabras como vicio, escritura, pasión, técnica, construcción son los vocablos que preceden o anteceden el nombre propio de Onetti. Decíamos, siempre asociados a rasgos inteligentes y pasionales de diferentes escritores y registros de escrituras, o de modo directo, Onetti vuelve a ingresar en excelsas enumeraciones como la siguiente: Joyce, Proust, Onetti, Rulfo, Borges, Nabokov, por destacar solo una de varias que realiza Villoro. Cierre o desvío sobre Onetti por Villoro. Leer a Villoro con Onetti, a través de los años, 17 según las numerosas pero ya no incontadas intervenciones ensayísticas del mexicano, desde la formación aludida, muchos más que 17 años, Villoro lo instaura como una de sus lecturas faro desde la juventud, pero también en el devenir escriturario. Insistimos en que es Juan Carlos Onetti, el escritor que se repite, en el que se reincide cualitativa y cuantitativamente, en los 3 volúmenes analizados. Desde estos umbrales onettianos, referidos durante nuestra exposición, postulamos un modo de intervención textual particularizado. Los prólogos arrojan al lector, en el sentido de impulsar al mare magnum de la obra. En la mayoría de los casos, estipulan un recorrido acompasado que la mayoría de los lectores gustan usufructuar. Los índices generales instruyen sobre las coordenadas de la navegación. Al fin y al cabo son combinaciones alfanuméricas. No siempre los de a bordo, pasajeros y tripulantes, legos y expertos, son consecuentes con su hoja de ruta. Y los índices onomásticos, cuando los dejan figurar en el muestrario náutico, brisan pretenciosos, como Juan Moreira, o debería decir aquí como el capitán Ahab, pretenciosos en su voluntarismo de catálogo completo, en su pulsión de censo absoluto sobre la totalidad de la población que habita entre las páginas. Pero sucede que los índices onomásticos apenas los visualizamos unos pocos, los leemos, los interpretamos tal paño celestial nocturno que guiará con sus constelaciones nuestra embarcación por la inmensa, inconmensurable vastedad de la literatura. Decíamos, apenas los registramos unos pocos, aquellos que fuimos aludidos por el epígrafe inicial que cierra ahora nuestra participación. Su interlocutor natural, al menos el que más le preocupa, es el académico que ha dejado de leer novelas y transita por un reino de sombras donde solo se escriben críticas sobre críticas. El resto de consideraciones las dejaré para los comentarios, sobre todo para hacer el cruce con algunas zonas de las crónicas y ensayos de Villoro en Vértigo Horizontal. Muchas gracias por el tiempo. Bueno,